Ejercicio número 1.9 del trabajo práctico número 2. El ejercicio 1.9 nos pide minimizar el siguiente autómata finito representado por la siguiente tabla de transición y luego nos pide simular con el JFLAG. Para resolver este ejercicio aplicaremos los 3 pasos del algoritmo de minimización. El primer paso consiste en encontrar el autómata finito conexo y completo. Recordemos cuando un autómata finito es completo, es decir que todos los estados tienen que tener transiciones con A y con B, es decir, con el alfabeto. Y en este caso podemos analizar de que todos los estados de la tabla de transición transicionan con A y con B, por lo tanto es completo. Luego tenemos que analizar y ver si es conexo. Recordemos cuando es conexo, es decir que todos los estados accedan a través del estado inicial. Y esto lo podemos ver utilizando esta tabla de transición. Y en este caso, para que nos sea más claro, vamos a utilizar un grafo. Así nos permita ver claramente, ¿sí?, los estados inaccesibles. Entonces utilizaremos la representación mediante grafo a partir de la tabla de transiciones para ver si el autómata es conexo. En el siguiente grafo podemos analizar recorriendo el autómata. Tenemos que desde el estado inicial A podemos acceder al estado C. A continuación el estado C con A podemos acceder al estado E. Del estado E con B puedo acceder nuevamente al estado inicial. A su vez el estado C puede acceder a B y el estado B puede acceder al estado F y a su vez el estado A con A llega a F y el estado F accede a H y a través del estado H puede acceder a G. Pero no podemos acceder desde el estado inicial a los estados I ni al estado D. Por lo tanto, se los considera inútiles. Entonces decimos que el autómata finito determinista no es conexo. Para hacerlo conexo, debemos eliminar los estados I y D. Por lo tanto, el modelo nos quedaría de la siguiente manera. Si utilizamos la representación del autómata con tabla de transiciones, eliminando los estados inaccesibles que se obtuvieron en los pasos anteriores, el estado D,
el estado I, nos queda la siguiente tabla de transición, cumpliendo lo solicitado en el paso 1, que el autómata finito debe ser completo y conexo. Esta es la tabla que a continuación tomaremos como referencia para continuar con el paso 2 del algoritmo de minimización. Una vez que obtenemos un autómata completo y conexo, podemos aplicar correctamente el paso 2. El paso 2 consiste en construir un conjunto cociente. Vamos a comenzar con la partición 0. Es para longitud 0, para un caso trivial, vamos a tener todos los estados no finales por un lado y finales por el otro. De tal manera que vamos a tener dos subconjuntos. Vamos a tener el subconjunto renombrado como C1, compuesto por los estados que no son finales, y C2 por los que son estados que son finales. En esta partición 0 yo tengo que analizar cada uno de los subconjuntos y cada uno de sus estados a qué subconjunto transiciona. Me debo fijar en la tabla de transición o si tengo el grafo, ¿sí? Vamos a tener que trabajar con el grafo. Para cada subconjunto de estados no finales y finales, vamos a trabajar para analizar el comportamiento con una tabla para ver el comportamiento de los estados. Entonces vamos a tener una tabla para el subconjunto 1 con A y B y una tabla para el subconjunto de los estados finales, ¿sí? C2. Y bueno, ahora de ahí voy viendo, ¿sí? Por ejemplo, para el estado A con A y B, ¿a qué subconjunto va a transicionar? Entonces me voy a trabajar con la tabla. A con A transiciona a B, a F, perdón, y A con B transiciona a C. Entonces me fijo, F es C2 y C es C1. Entonces A transiciona con A y B a los subconjuntos C2, C1. A continuación, analizo el comportamiento del estado B con A y B. Me fijo en la tabla, B con A transiciona a F y con B transiciona a B. Entonces me fijo en la tabla, con A transiciona a C2 y con B transiciona a E, que está en C1. Lo mismo para el estado C. El estado C con A y B, ¿a qué subconjunto transiciona? Y bueno, podemos concluir que transiciona a C1, C1. Corroboremos con la tabla. C con A transiciona a E, que está en C1. Y C con B transiciona a B, que está en el subconjunto C1. Ahora vamos a analizar el estado E. Con A y B, ¿a qué subconjuntos transiciona? E con A transiciona a C y con B transiciona a A, es decir, C1, C1. Con A transiciona a C1 y con B a C1. Ahora el estado H. El estado H con A y B,
¿a qué estado transiciona? Con A es a G, que es el subconjunto C2, y con B a E, que es el subconjunto C1. Acá, como podemos ver, A, B y H no tienen el mismo comportamiento que C y E. Eso nos lleva a una división en la partición 1. Bien, continuamos entonces con F y G, los estados finales. F con A, nos fijemos, transiciona a G, y con B a H, es decir, C2, C1. C2, C1. G con A y B, ¿a qué subconjunto transiciona? Bueno, corroboremos acá, con A a F y con B a C, es decir, C2 y C1. Bien, entonces podemos, de esta manera podemos plantear entonces longitud 1 o partición 1, donde A, B y H va a tener un comportamiento que va a ser distinto al de C y E. Por lo tanto, entonces de ahí surge la división. Entonces vamos a tener en la partición 1 un subconjunto A, B y H, luego C y E, y luego F y G. No olvidar algo muy importante, si no caeríamos en un error, que los estados que se separan en una partición no se vuelven a juntar en otra. Entonces procedemos a hacer el análisis. Procedemos a hacer el análisis con las tablas. Voy a renombrar primero los subconjuntos y a continuación voy a armar las tablas y voy a ir haciendo el análisis para cada uno de los estados. Bien, comencemos. A con A y B, ¿a qué subconjunto transiciona? Bueno, acá podemos ver que es C3 y C2. Corroboremos. A con A va a F. F está en C3 y con B a C está en C2. Con B también podemos ver que con A y con B va los subconjuntos C3, C2. Entonces nos fijemos, con A va a F y con B va a E. F es C3 y E es C2. H con A y B, ¿a qué subconjunto transiciona? Y bueno, nos podemos fijar y corroborar con la tabla, C3, C2. Entonces, H con A va a G y B con E va a E. Entonces, C3, C2. Una aclaración. Se trabaja con el último renombrado, ¿sí? La última partición. Esta ya no la debemos tener en cuenta. Bien, continuamos. El estado C con A y B transiciona a E y a B, es decir, al estado E y al estado B, es decir, C2, C1. El estado E con A y B transiciona a C2, C1. Corroboremos. Transiciona a C con A y a A con B. Entonces C2, C1. Perfecto. F con A y B, ¿a qué estado transiciona? Transiciona con A G y con B a H, es decir, C3, C1. Y G con A y B transiciona a FC, es decir, C3, C2. Como podemos ver acá,
acá el comportamiento de estos estados finales cambia. Por lo tanto, en la próxima, en la partición 2, esto nos lleva a una división. Entonces ya podemos plantear la partición 2. Y bueno, este análisis, como podemos observar, continúa. Va a continuar hasta que no se pueda subdividir más. Es decir, bien, se van a repetir los pasos anteriores hasta que se separen todos los estados o hasta que una partición posterior sea igual a la partición actual. Vamos a proceder con el análisis planteando, ¿sí?, la partición 2. En la partición 2, ¿sí?, vamos a tener 4 subconjuntos, lo vamos a renombrar C1, C2, C3 y C4. Y vamos a proceder igual que en las particiones anteriores a analizar el comportamiento de los estados. Para eso vamos a utilizar las tablas para cada partición con A, B y H. Vamos a analizar a continuación con C y E. Y vamos a tener también una tabla para los estados F y G. Y a continuación procedemos del mismo modo a analizar el estado A con A y B, a qué subconjunto transiciona. Y aquí puedo concluir ya, para ir viendo rápidamente, puedo concluir que con A transiciona a C3 y con B transiciona a C2. Y bueno, tengo la tabla para poder corroborar. El estado B va a transicionar al subconjunto con A C3 y con B a C2. El estado H con A va a transicionar a C4 y con B a C2. Y este último lo podemos corroborar, porque ahí estamos viendo que cambia el comportamiento. Entonces nos fijemos. H con A G, que es C4, y H con B va a E, que es C2. Bien, entonces acá esto nos lleva a una división en la partición 3. Por un lado vamos a tener a B y por otro lado vamos a tener H. Acá nos fijemos ahora con C y E cómo es el comportamiento. C con A y B, podemos concluir que con A va a transicionar a C2 y con B a C1. Lo mismo con E, con A va a transicionar a C2, con B a C1. Con F, con A y B va a transicionar a C4 y con B a C1. Y G con A y B va a transicionar a C3 y a C2. Entonces, de esta manera ya podemos plantear longitud 3 o partición 3. No nos debemos olvidar, ¿sí?, que los estados que se separan en una partición no se vuelven a juntar en otra. Si lo volvemos a juntar, nos va a dar un error. Entonces la partición 3, ahí tenemos a H que cambió el comportamiento en la partición 2. Entonces volvemos acá a renombrar. Entonces vamos a tener C1,
C2, C3, C4 y C5. Y ahora vamos a armar las tablas para ir analizando los estados. Y tenemos con A y B, tenemos el estado A, con A y B, transiciona a C4, C3. Entonces nos podemos fijar acá a F y a G. F está en C4 y C está en C3. Bien. B con A y B tenemos el estado F y E. F C4 y E C3. Perfecto. Se mantiene el comportamiento. Ahora veamos el estado C. C con A y B, ¿sí? Transiciona al subconjunto C3, C1. Y nos fijemos acá. C con A va a E y B con A va a B. Entonces C3, C1. Perfecto. G con A y B transiciona C4, C3. Vamos viendo rápidamente. Y F transiciona con A y B a C5, C2. Y H transiciona con A y B a C5, C3. Esta partición, como podemos ver, no han cambiado el comportamiento, es la última. Es la última porque ya no se subdividen, ¿sí?, los estados, no se separan los estados. Entonces ahí terminaría el proceso, con lo cual este es el subconjunto, o el conjunto, cociente, con el cual vamos a construir el autómata mínimo. Entonces podemos llegar a hacer otra partición y nos fijamos que se mantienen, y podemos, ¿no es cierto?, detener el proceso porque la partición 4 va a ser igual a la misma de la partición 3. Por lo tanto, podemos concluir que se detiene el proceso y este sería entonces el conjunto cociente. Y con esto hemos llegado ya al autómata mínimo, con la partición 3 o conjunto cociente, con el cual vamos a construir el autómata mínimo. El autómata mínimo vamos a plantearlo y va a tener estos subconjuntos C1, C2, C3, C4 y C5 como estados. Los que sean finales van a ser finales. Para eso me fijo a ver cuál de estos estados finales. Los que sean finales, ¿eh? F y G. O sea, F S4 y G S5. Eso van a ser los estados finales. Y el inicial es el subconjunto que lo contiene al inicial. O sea, nos fijemos, ¿quién lo contiene al inicial? Es C1. C1 va a tener ese rol de inicial. Y las transiciones surgen del último análisis que hicimos y por eso es importante analizar todos los estados. No importa que analicemos uno solo, porque esto hace falta para la construcción de la tabla. Entonces vamos a tener que C1, que está comprendido por los estados A y B, transiciona a C4 con A, transiciona a C4 y con B a C3. Entonces C1 transiciona con A C4 y con B a C3. A continuación C2, que es H, busquemos la tablita H, con A y B
transiciona a C5 con A y con B a C3. Entonces acá vamos a tener con A C5 y con B a C3. Ahora busquemos C3. C3 es la tablita con C y E. Con A transiciona C3 y con B a C1. Entonces C3 con A C3 y con B a C1. Ahora busquemos C4. C4 es F. F con A va a C5 y con B a C2. Entonces C4 va a C5, C2. Y C5, que es G, con A va a C4 y con B va a C3.